Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de miércoles 18 de julio de 2018. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos 3 canales que estamos al servicio de usted para ofertarle buena programación, buenos análisis y especialmente una cobertura completa desde muy temprano en información a través de Telenoticias 21. Y por supuesto también ahora arrancamos nuestro análisis concerniente a los temas importantes y que gravitan en nuestro país. Y quiero esta mañana saludar al expresidente de la ANEP y también exdirector de CEPA, Jorge Dabú, con quien vamos a conversar temas muy importantes relacionados al quehacer de la vida económica de nuestro país. Y vamos a hablar también de otros aspectos que tienen que ver sobre el impacto que puede tener en este rubro esta incertidumbre para la elección de una importante sala de lo constitucional que representa un factor de garantía jurídica para cualquier, digamos, inversión para cualquier estado de la economía como tal. Así es que, Jorge, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, un gusto estar en tu programa nuevamente. Bueno, también queremos colocar sobre la mesa un nuevo debate en el plano económico con respecto a esto de crear, Jorge, zonas denominadas económicas especiales y que identificadas desde luego para servir a nuevas inversiones a cambio de generar desarrollo y beneficiar a cerca de 25 municipios del oriente del país. Al menos esa ha sido la propuesta que el gobierno ha planteado. Esta iniciativa, por cierto, de alguna manera ha acarreado ya una cierta duda en algunos sectores de la vida privada, sobre todo también un poco extrañamente porque en el pasado también se hizo esta presentación de un proyecto, e incluso creo que cuando tú eras presidente de la ANEP, y vamos a ver cuál es el marco referencial que se tiene de ambas fechas y cuáles son los puntos que marcan la diferencia. Y sobre todo también porque se da en un contexto de preocupación por parte de los Estados Unidos, por medio de la embajada en nuestro país, por el grado de influencia comercial y política que pueda tener China continental en la región, una inquietud a la cual pues ya el gobierno ha hecho su respectiva reacción y que desde luego vamos a tratar este día en nuestro programa. Las disculpas del caso para usted, amigo televidente. Estamos un poquito afectados por la gripe, así es que hay que cuidarse muchísimo de la gripe y de estos cambios de clima. Recuerde, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas que están disponibles en Twitter para que usted participe. Nos interesa conocer la opinión de ustedes. Así es que desde ya vamos a invitarles a que ustedes participen. Por cierto, voy a comenzar hablando de lo de la sala. Jorge, ayer tú fuiste partícipe de una conferencia de prensa en la que cerca de 23 organizaciones de la sociedad civil externaron su preocupación por lo que denominaron negociaciones oscuras entre fracciones políticas y no precisamente para la elección de de magistrados a base de méritos en la Asamblea Legislativa para la Sala de lo Constitucional y por supuesto uno más para la Sala de lo Civil. Cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, quizás hay que comenzar diciendo, Ernesto, que ya hace varios años la Sala de lo Constitucional, que salió de funciones el domingo anterior, hizo o plasmó una resolución en la cual explicaba con claridad que las elecciones de segundo grado, que incluyen magistrados de la Corte Suprema de Justicia, deben contar con características de independencia, de idoneidad, de transparencia, que deben ser, digamos, la vara con la que hay que medir a los candidatos a magistrados. Lo que estamos viendo ahorita, y no porque nos los hemos inventado, sino que se puede leer en los tweets de muchos de los mismos diputados de la Asamblea Legislativa, es que están haciendo ajustes, cuentas en base a
lo que va a ser la próxima elección del 2019. Es decir, están mezclando las alianzas políticas o las separaciones políticas con una decisión que es trascendental para el país y que tiene que ver con la elección de funcionarios idóneos para la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué esto es importante para los salvadoreños? Porque tú decías para los sectores productivos, pero en realidad esto es para todos los salvadoreños. En la última década especialmente, en los últimos 9 años de los magistrados, los salvadoreños nos dimos cuenta, Ernesto, que ante las crisis políticas, ante los intentos de tomarse las instituciones, ante las disyuntivas sobre muchos temas judiciales, la Sala de lo Constitucional ha ejercido un rol y una función indispensable para la seguridad jurídica y para la tranquilidad de los salvadoreños. Ante esa realidad hemos llegado a apreciar tener una Sala de lo Constitucional que, aunque se ha equivocado, porque no podemos decir aquí nadie es perfecto, y la Sala no fue perfecta, tuvo errores, pero trató de mantenerse independiente y de mantenerse del lado de la sociedad. Cuando tú quieres cooptar una institución como esta, lo que el país puede perder es grande. Y les doy 2 casos específicos de cosas que se pueden perder. Todos los corruptos que han estado saliendo de todos los partidos políticos han estado saliendo porque Providad, conformada por los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ha enviado a muchos de estos corruptos a un proceso, a iniciar un proceso para darle cuentas al país. Eso solo se logra cuando por lo menos 8 de 7 magistrados votan a favor de investigar a un corrupto. Ahorita se van 4 de los magistrados que normalmente votaban a favor de investigar a los corruptos. Si tú metes a 4 dispuestos a ceder a las presiones políticas y a bloquear los procesos de investigación de corrupción, sencillamente congelaste los procesos. Y hablas en referencia a todos los partidos políticos. A todos los, eso fue lo que, así comencé, estoy hablando en términos generales. Claro, por supuesto. De hecho, perdón que te interrumpa, pero hace 2 o 3 semanas nosotros como DECIDE exigimos que todos los diputados que están en esa comisión evaluando a los magistrados y que tienen casos abiertos en probidad, que se excusen. ¿Quiénes son? Bueno, ahí hay varios. Prefiero no va a ser que los casos se hayan cambiado, pero ahí hay varios diputados que tienen casos abiertos. Hay 37 diputados de la Asamblea Legislativa que tienen casos abiertos. Entonces esto es como que pongas a la zorra a cuidar las gallinas. O sea, no puede ser que los que se pueden ver afectados por quienes van a ser magistrados estén decidiendo. O sea, ese es número 1. Y número 2, la seguridad jurídica, el andamiaje jurídico que tiene que ver con el control político y con el control judicial en una buena parte, termina al final del camino en la Sala de lo Constitucional o en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, los temas penales, los temas van subiendo y terminan ahí. O sea, digamos, ese es, después de Dios en El Salvador en temas de justicia. Ellos tienen la palabra. Ellos tienen la palabra. Sí. Entonces necesitas tener ahí a las personas más idóneas, más independientes y más probas para que sean quienes van a regir la justicia de los salvadoreños. Los 2 temas son importantes. Yo sé que eso no es algo tan claro ante la sociedad o tan fácil de entender, pero los riesgos que corremos son por 9 años. Recordemos, Ernesto, que estos van a ser electos por un periodo de 9 años y eso trasciende inclusive la elección del 2019, que muchas veces pareciera que es más importante que este tipo de elecciones. A ver, hay una inquietud, hay un temor de la sociedad civil versus un trabajo que la Asamblea tiene, que es la de buscar la elección de todo un proceso de escogitación. Y lo estoy planteando así de esa manera porque recojo algunas declaraciones en las que el mismo presidente del Congreso, el doctor Norman Quijano, del Partido Arena, ha sostenido de que hay que saber esperar para poder sacar lo mejor de todo esto. Y dejando entrever en que no hay que, de alguna manera, comer ansias en esto. ¿Qué piensas? Bueno, así nos ha pasado antes. ¿Dudas tú de esta declaración? Absolutamente. Como la de Chafik Handal, que en su momento también exteriorizaba de que no esperen que sean mandados a hacer a Hilo Vasco, ¿no? Sí. No, y es que, a ver,
Dos temas importantes. Este proceso viene desde FEDAES y desde el CNJ. El CNJ, sí. Cada uno de ellos hizo un proceso, no fueron perfectos, no fueron buenos, mejor un poco más abiertos que en el pasado, pero no fueron buenos. Pero ¿qué es lo que sucede? Toda esta historia, todo el partido, esto es como que estemos en el Mundial de Fútbol y los dos equipos quedaron empatados hasta el final y vamos a los penaltis. Al final de toda la historia, todo se reduce a la elección que van a hacer los diputados de la Asamblea. Y si el proceso ha sido medianamente transparente, ¿por qué razón ahorita el ejercicio de deliberación es bastante cerrado? Esas puertas cerradas y tú ves, y yo estoy seguro que tú lo has visto, Ernesto, dice, esta es la lista de Arena, esta es la lista del PDC, esta es la lista del FMLN, esta es la de Gana. Ok, muy bien, cada uno tiene que tener su lista, pero eso tiene que ser el resultado de una evaluación técnica y la gente debe conocer por qué estás escogiendo a uno y no a otro. Y no porque sencillamente te llegan un día y te dicen, mire, estos son los 5 y estos son los que vamos a escoger. Es un tema de procedimiento. Nosotros obviamente no podemos mandarlo a hacer a Hilo Vasco, si no lo hubiéramos mandado a hacer, y a los diputados también los hubiéramos mandado a hacer a Hilo Vasco, pero no podemos, y por lo tanto debemos hacer lo mejor que se pueda con lo que hay. Y eso requiere apertura y transparencia en esta última etapa de penaltis, que es donde la Asamblea Legislativa va a hacer la escogitación, ojalá de los más idóneos y los más independientes posibles. Jorge, se trata de un acontecimiento en la que las sesiones plenarias han venido postergándose. Se tenía, bueno, desde el jueves quedó abierta, ¿no?, para reunirse a más tardar el domingo. Bueno, no fue por el Mundial, se trasladó para el día lunes trasladada. El doctor Norman Quijano aseguró que una reunión entre Gana y el exalcalde Bukele de alguna manera podría ser el punto de no coincidencia para lograr esta elección. ¿Qué piensas al respecto? Es justo lo que hablábamos antes. ¿Qué quiere decir eso? La elección del 2019, las alianzas políticas. Está incidiendo muchísimo. Está incidiendo. Entonces, ¿Para bien o para mal? Como, no, digo, para bien o para mal, aunque se saque lo mejor. No sé. Que, a ver, si se saca lo mejor, no importa. Bienvenido, ¿no? Eso no importa. Okay. Pero es que el problema de esto, Ernesto, es que cuando tú mezclas una elección presidencial donde cada uno de los candidatos quiere ser presidente, y no le importa decir o llevarse lo que sea necesario para ser presidente, quiere decir que entonces la sala de lo constitucional se puede convertir en parte de la negociación para ese ejercicio. Y eso es inaceptable. Yo no sé quiénes o cuántos estén negociando, pero cuando tú empezás a escuchar esas cosas, ¿qué te están diciendo? Que quizás uno de los candidatos está diciendo, mire, yo voy con usted, pero consigamos tal cosa. O mire, yo me alío con usted, pero necesito que me ponga este funcionario. Entonces, hay gente que no debería estar ahí. Ahí tenemos al jefe de Probidad, que le han hecho las observaciones, que lo tienen hace un par de días, o ayer creo que salió el reportaje donde indica que tiene casos abiertos por la que tiene que ver con los temas de la ética y estas cuestiones. Entonces, ¿cómo puede llevar... El Tribunal de Ética. Del Tribunal de Ética. ¿Cómo puede llevar a una persona que tiene la cola pateada de esa forma y aparece en la lista de todos? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué te hace pensar que aparece en el listado que presentaron lo vi. Todos los partidos políticos? Ahí está en la lista. En la lista salió publicada en el periódico hace un par de días. Dice, ¿Te hace pensar un poquito es que mal te pone en duda porque dices tú, bueno, si hay una persona que tiene abierto un proceso, yo no estoy diciendo si es culpable o no es culpable, estoy diciendo tiene abierto un proceso. Hay 8 que están demandados en la Procuraduría, me parece, 8 de los magistrados. Entonces, ¿cómo puede llevar al Tribunal Supremo de Justicia del país a gente que puede estar cuestionada por un tema de este tipo? Bueno, y hay otro elemento que esperaba que me lo mencionaras, que es el hecho de que él precisamente ha tenido la responsabilidad en la Oficina de Probidad de poder investigar a 37 de los 80 y pico que tenemos de diputados y que de alguna manera, ¿qué representa eso a la hora de una elección? Es como decirle de que me elijas y yo te detengo el proceso. Nos pongamos a negociar. Estoy diciendo que así lo es. Okay. Sí, simplemente pero nos pongamos a negociar y yo tenga la pistola en la mesa. Exacto. O sea, es complicadísimo. O sea, necesitamos
Los salvadoreños necesitamos que nuestras instituciones funcionen. Esto no es que capricho, que si me cae bien, que si me cae mal. Es que necesitamos, si queremos un país mejor. Todo el mundo se queja por el país que tiene, pero no llegamos a la raíz de los problemas, Ernesto. La raíz de los problemas es profunda y tiene que ver con instituciones que funcionen, que sean independientes, que le den cuentas a la gente. Jorge, y bueno, de hecho te agradezco que estés acá dialogando con el país, de cara al país, con este servidor. ¿Quién tiene la responsabilidad mayor en esta buena elección? A ver, Arena tiene llave. Tiene llave porque tiene la... ¿Son ellos los responsables? A ver, ellos son unos de los responsables, porque también los otros pueden decir, no, mira, si no me pones al mío, entonces yo no voto y El Salvador se queda sin ¿Quiénes salario. son nosotros? Porque si hablamos de números, en términos de votos, los partidos de derecha aliados hasta este momento, Arena, PCN, PDC, no llegan a 56. No llegan a los 57, sí, no, ¿verdad? No llegan a los 56. Es que no, a ver, tú tenés que negociar. Más bien, Arena o la derecha o los que estén juntos tienen que negociar o con el Frente o con Gana. O sea, no hay otra opción. No podés lograr los 56 sin alguno de ellos dos. Entonces, cuando tú me dices, ¿son los únicos responsables? Bueno, son los responsables porque tienen la llave, pero los otros son los responsables de elegir personas independientes. Te hice esa acotación, que no es una apreciación mía, porque, perdón, de nuevo, las disculpas del caso, porque he escuchado a muchos sectores, digamos, a representantes de sectores ligados a Arena o de derecha, de pensamiento derechista, decir de que en todo esto la mayor responsabilidad la tiene el Partido Arena, precisamente por el hecho de tener la mayoría en la Asamblea Legislativa. A ver, la responsabilidad que tiene Arena es de demostrar que va a elegir gente idónea y proba. Yo prefiero, en el último de los casos, que se entrampe hasta que busquen idóneos, gente capaz y gente independiente, que vayamos a elegir por 9 años a gente que no te va a generar las condiciones para el país. Y entonces ahí trasladaría la responsabilidad de la que tú me estás hablando a los otros dos que tienen la segunda llave de la puerta, que son o el FMLN o Gana, que obviamente deberían acceder a elegir. Y no te estoy hablando de elegir de derecha o de izquierda, porque creo que eso no es correcto. La sala actual no tiene de izquierda y de derecha. Hay gente, Sidney Blanco, Florentín, no se pueden decir que son gente de derecha, son gente de izquierda, o han sido gente de izquierda, pero están ahí. Pero antes de ser gente de izquierda, son gente de principios, son gente que ha sabido colocar adelante al país y a la justicia, adelante de lo que pueden ser tus ideas o tus deseos. Y eso es lo importante. Yo no estoy hablando si es de izquierda o es de derecha. Es gente independiente que tiene la capacidad de actuar en nombre de la sociedad y no a favor de los partidos políticos. Y es lo que precisamente ahora se está exigiendo, ¿no? Exactamente. Independencia en esto. Así es. ¿Qué piensas de la postura, hablando de la incidencia que puede tener la elección presidencial en esto? ¿Qué piensas de la postura que han asumido, por ejemplo, y voy a comenzar por el candidato de Arena? Bueno, él le dice, por favor, elijan en base a idoneidad, en base a un criterio de que la gente sea la capaz. ¿Te parece el mensaje debió haber sido más contundente, como en algún momento decirle, estas deberían las personas que deberían de elegirse? A ver, él no puede decir públicamente, porque entonces volveríamos otra vez, no hay problema, volveríamos otra vez a lo que estamos criticando, no mezclemos la presidencial con la elección. Él puede hacer una sugerencia a su partido, ¿verdad? Puede hacer una sugerencia y decirle, señores, ¿saben qué? Elijan de tal forma, pero no les puede decir voten por este para evitar otra vez, Ernesto, lo que hablábamos antes. O sea, creo que no le corresponde exigir, sí le corresponde proponer o sugerir lo que se debe hacer. A ver, como aquí se trata de categorizar nombres, ¿qué piensas entonces ahora de Nayib Bukele, que en su momento presenta un listado donde coincide muchísimo bajo esa línea de que muchos sectores, como el caso de ustedes, está planteando para ser tomados en cuenta a la hora de esta elección? ¿Tú ya viste esa lista? No. Vamos a ver, no sé si la podemos colocar ahí, la tengo acá. Dice, en reunión con el diputado de Cambio Democrático, Juan José Martelli, ante la urgente elección de magistrados de la Corte Suprema, hemos decidido no quedarnos callados y presentar una propuesta conjunta
de la Alianza Nuevas Ideas y Cambio Democrático. Habla de Aldo Enrique, ¿verdad? Cader, Ivette Elena Cardona, José Luis Lobo Castelar, David Omar Molina, Martín Rogel Cepeda. Estos, de alguna manera, son nombres que han estado sonando bajo la lógica de ser tomados en consideración por los sectores a los cuales usted representa. ¿Qué piensas de esta propuesta que hace Nayib Bukele? A ver, yo ahorita como sociedad civil, es como puedo hablar. Nosotros, yo de hecho, más que el tema de nombres, yo lo quería, bueno, que dé su voto por estas personas. O sea, yo creo que está bien. O sea, si ellos han hecho una evaluación técnica, es que ese es el tema, Ernesto, que la evaluación sea técnica, sea abierta, y decir, mire, puchica, yo lo escuché y no me gustó tal cosa, mire esto, y por lo tanto yo le doy calificación de 9 o de 7, pero es que ese tipo de cosas es lo que hace falta. Si ellos van a dar su único voto, pues que lo den, pero que sea un ejercicio abierto y transparente. Creo que es igual de importante un voto, el voto también del independiente. Él hizo su análisis. Sí. Ese sí yo lo vi, que dijo, miren, y con calificaciones. Con calificaciones. No me importa si lo hizo bien o lo hizo mal, pero es transparente y está diciendo, miren, estas son las notas por estas razones a estas personas. Ok, interesante. A ver, voy a hacer una pausa, me la están pidiendo. En la segunda parte de este programa, también aprovecho a usted de invitarlo para que me acompañe. Vamos a hablar sobre este tema de los feminicidios, muchas muertes de mujeres. Si ustedes ven el tema de la noticia, hoy en día están apareciendo más muertes, más mujeres asesinadas. Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos. Vamos desde luego a continuar en este análisis con el expresidente de CEPA, Jorge Dabú. Y desde luego, cerrando este ciclo, vamos a hablar sobre el tema de las zonas económicas, que creo que es importante aprovechar tu presencia para conocer tu opinión, porque en el 2004, cuando tú eras presidente... 14, perdón, ya te estaba atrasando mucho. En el 2014, cuando tú eras presidente de ANEP, plantearon esta iniciativa, hubo reacción del gobierno, de personeros del gobierno que dijeron que no, ¿verdad? Que no era conveniente, y ahora vienen y la presentan, y ahora el sector privado también. Algunos representantes dicen, ojo, cuidado con ese tipo de zonas que están, con esos esquemas que están presentando. Con esa propuesta. Así. Vamos a ver. ¿De qué se trata y cuál es la diferencia en esto? Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Vive las vacaciones de agosto en los 14 parques recreativos del ISTU, con la mejor diversión acuática y natural. Entrada general, 1.50. ISTU presenta. Bueno, desde luego voy a aprovechar en este momento, hacer una pausa y trasladarnos a comentar qué hay de nuevo o qué vamos a tener de nuevo para estas vacaciones agostinas, y sobre todo también porque Karen Avilés ya está lista para darnos información gracias al Instituto Salvadoreño de Turismo. Adelante. Muchísimas gracias, Ernesto. Les tengo buenas noticias porque el Parque Acuático Amapulapa nos espera para poder disfrutar de las fiestas agostinas con el mejor merengue, que es Alfredo José y la colección, que estarán presentándose el domingo 5 de agosto a partir de las 9 de la mañana. Entrada general, $1.50, y lo mejor de todo, que niños menores de 6 años y adultos mayores de 60 entran totalmente gratis. Todo esto gracias al Instituto Salvadoreño de Turismo. Con esta información, regreso al estudio. Bien, muchísimas gracias, Karen, por tu información, y gracias al Instituto Salvadoreño de Turismo. Continúo con la conversación con el ingeniero Jorge Dabú, expresidente de ANEP, sobre el tema de la elección de magistrados a la Sala de lo Constitucional. Estamos hablando de 4 y 1 para la Sala de lo Civil, que serían 5 de 10, ¿verdad? 5 propietarios y 5 suplentes. A ver, decía de que este tema de la elección en algún momento trae consigo el hecho de venir de un proceso de selección y elección. Ustedes no discuten el listado, lo que discuten es quiénes están en el listado, solo para ir un poco remarcando la postura de organizaciones como la que tú representas, que deciden, ¿no? A ver, si tú te vas en el tiempo, vas a encontrar que hicimos una propuesta y dimos una posición
cuando eligió el CNJ, cuando lo hizo FEDAES, es decir, las preocupaciones desde el principio del proceso se han venido transmitiendo. Ahora, estamos donde estamos, tenemos lo que tenemos y hay que elegir con lo que hay. Y por lo tanto, ahorita lo único que le podemos pedir los salvadoreños a los diputados es que elijan lo mejor sobre lo que tienen, porque no puedes cambiar eso. Esa es la materia prima, perdón, esa es la materia prima con la que hay que hacer la elección de las 10 personas que van a ser los 5 propietarios y los 5 suplentes. A ver, hemos dicho ya muy claramente a Arena, al PCN y al PDC que para que nosotros podamos acompañar la elección de la Corte debe de ser tomada en cuenta el FMLN, dice Guillermo Gallegos. Bueno, esa es la decisión que ellos pueden tener. Yo creo que la Corte debe ser electa en base a los principios que están definidos en nuestra Constitución y que han sido resueltos por la Sala de lo Constitucional anterior. Y eso tiene que ver con transparencia, idoneidad, y hay una parte bien importante, Ernesto, que pocas veces se dice. Dice que tiene que haber una diversidad de las visiones, digamos, legales o de las corrientes legales. Pero eso quiere decir de las corrientes legales dentro de la democracia y la república. Es decir, si hay un anarquista ahí en el grupo, no lo puedes elegir porque es anarquista y necesitas un anarquista, porque eso está en contra del sistema. Ojo. Entonces, cuando dicen la diversidad de las visiones legales de pensamiento, claro, pero del pensamiento dentro de la república, dentro de la democracia, dentro de la separación de poderes, dentro de los respetos a la libertad. Porque si no estamos hablando, ya te saliste de la Constitución también de la República. Okay. Y eso es un tema importante. Ok, a ver, Jorge, ya para ir cerrando un poco el ciclo de este tema y entrar al otro que me parece que es interesante aprovechar tu presencia para abordarlo, el tema de las zonas económicas especiales. A ver, una evaluación de la sala. ¿Qué es lo que crees tú que debe de venir por delante con esta elección? Como un papel, digamos, de orden y de otros aspectos que tienen que ver con ordenar el orden institucional del país. Sabemos, y es claro y es evidente, que el orden, digamos, el ordenamiento trazado con el trabajo de la sala, muchos lo califican, incluso ellos, haber puesto en orden, por ejemplo, el caso del sistema político en el país. Es que la única tajada del ejercicio de la Sala de lo Constitucional que no habíamos tenido antes es el control político, es el control constitucional político. Es decir, decirle a los políticos, mire, usted no se puede estar recetando instituciones, mire, usted no puede estar tolerando corruptos. Entonces, eso es lo que tanta roncha ha sacado en algunos partidos políticos o en los partidos políticos que no quieren una sala independiente, porque la sala independiente es la garantía que tiene la sociedad de que van a controlar a los políticos. Los políticos, nuestros políticos, en la Asamblea Legislativa han estado desgraciadamente contaminados de un montón de estos problemas. Ahí ves tú el tema de corrupción. ¿Cómo es posible que casi el 50% de los diputados puedan estar siendo investigados en probidad? O sea, es alarmante. 37 de 84, bueno, según se dice, 36 por ahí. 40%. Entonces, a lo que quiero llegar es que el control político es el rol más importante de la Sala de lo Constitucional, aunque tiene otros, los habeas corpus y otras cosas, pero esto es probablemente lo que la sociedad más necesita y más exige. Y si tú lo ves en las encuestas, ¿qué es lo que dice la gente? Estamos cansados de los políticos son abusivos, no puede ser que sea. Este es el control. Sí, ejerció un control político. Ejercer un control político. Ayer sorprendió a propios y extraños una declaración que emitiera uno de los ex magistrados que salen, Florentín Meléndez, que expresaba y lo tituló el periódico La Prensa Gráfica de la siguiente manera. ¿Qué piensas tú de esta declaración? Ex magistrado de lo constitucional, Florentín Meléndez, hizo falta poner límite al poder económico. Sí. Al poder económico. Y dice... Ahora el ex magistrado de la Sala de lo Constitucional aseguró que a pesar de que la Sala que conformó marcó un nuevo momento para la tutela de los derechos fundamentales de los salvadoreños, hizo falta avanzar en dos procesos importantes, el seguimiento de las sentencias para hacer cumplir lo ordenado y el otro elemento, y poner límites
a los abusos del poder económico en contra de los salvadoreños. Es correcto. ¿Qué piensas de Y eso? si seguir leyendo un poquito más abajo, se refiere también al tema de los impuestos. Habla del impuesto de la renta, habla del impuesto de... habla de dos impuestos. Entonces, a ver, en el tema económico hay muchos temas que asumo, porque yo no estuve sentado en la sala de lo constitucional, que en el ejercicio que ellos tuvieron internamente no se pusieron de acuerdo. Por eso te dice quedó pendiente, porque probablemente no es que no lo hayan abordado, es que probablemente no se pusieron de acuerdo. Pero ¿qué es lo que te está diciendo eso? Miren, esta institución, esta sala de lo constitucional funcionó porque aunque estábamos algunos que pensábamos de una manera y otros que pensábamos de otra manera, nos pudimos poner de acuerdo en un montón de temas, aunque en otros no nos pusimos de acuerdo. Y es que ese es el ejercicio de una institución con pensamientos diversos. Yo creo que esta sala es el ejemplo perfecto de lo que hablábamos hace 5 minutos. Ahí hay gente con visión económica de izquierda, con visión económica de derecha, si lo queremos llamar así, con visiones sociales distintas. Pero ¿qué pasa al final? Se ponen de acuerdo, trabajan juntos y sacan resoluciones. Y esa es la grandeza de una institución independiente. Así que me parece bien que hayan quedado pendientes. Por alguna razón quedaron pendientes, pero fue un ejercicio institucional, democrático, independiente, que hay que reconocerlo. Podría ser como, digamos, una instancia del trabajo nuevo que viene por seguir creando un orden en todos los géneros en el país. Yo esperaría, Ernesto, este país merece cosas mejores. O sea, este país merece que las instituciones nos empiecen a generar la confianza, la credibilidad y la seguridad de que hay alguien que nos defiende como ciudadanos. El país necesita instituciones que funcionen y que funcionen del lado de la gente, de la sociedad. Y ojalá que este sea, digamos, la chispa que inicie un proceso diferente en este país. Ok. Jorge, pasemos a otro tema. En junio del 2014, se dio a conocer precisamente en el marco de la elaboración de la propuesta del ENADE, que es un evento anual que desarrolla el sector privado, donde se presentó un documento o una propuesta para crear lo que se le llama zonas económicas. En aquel entonces, de alguna manera, se planteaba la idea de poder crearlas con el propósito de rescatar la economía. Recuerdo que bien era el término con el cual se presentó la propuesta. Y en algún momento contemplaba eliminar todos aquellos aspectos que eran considerados como estorbos legales y burocráticos para poder generar inversiones en el país. ¿Sí? Correcto. Cuéntanos un poco cuál es la diferencia entre esa propuesta y lo que ahora el gobierno viene y presenta, y en lo que el gobierno o funcionarios de gobierno en aquel entonces se opusieron y ahora la presentan como una de las novedades a desarrollar y piden el consenso de todos para ser avaladas. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Me voy a tomar un minuto o 2 minutos en darte un pequeño recuento de la historia sobre estos temas porque es importante para entenderlos. Cuando Mao Zedong en China ve que su gente se está muriendo de hambre, 67 millones de chinos muriéndose de hambre porque su propuesta comunista, su ideología comunista no funciona, busca opciones para resolver el problema y no las encuentra, se muere en 1978 y el país está en una gran crisis. Deng Xiaoping llega a China a gobernar y él, al darse cuenta que todas estas políticas económicas comunistas no funcionan, viene y dice, miren, ¿saben qué? Tenemos que inyectarle a nuestro entorno comunista propuestas de libertad económica. Suena ridículo, es como que querrás hacer vegetariano a un león, pero eso es lo que dice Deng Xiaoping. Y entonces, ¿sabes qué hace? Hong Kong, ¿verdad?, que está en manos de Gran Bretaña, de los ingleses, se convierte en el primer ejercicio de esa libertad económica. ¿Por qué? Porque aunque eran chinos, vivían chinos, estaban chinos y trabajaban chinos, la legislación, las reglas del juego, las leyes eran británicas. Entonces eso es como que pongas gente que no tiene los mismos principios o la misma forma de pensar, los metes en orden, digamos, y los pones a funcionar. Él se lleva el experimento brillante de Hong Kong, que fue un éxito a nivel mundial, la libertad económica más grande del mundo, y se la lleva para China. Entonces vienen los chinos comunistas
Es como que ahorita lo están diciendo esto y se está retorciendo Medardo y se retorce de Lorena Peña y todo, porque dicen, ¿cómo le ocurre eso? Pero lo que pasa es que lo que nos están proponiendo no es de verdad. Y te lo termino de explicar. Viene Deng Xiaoping y se lo lleva a China. Y entonces los comunistas chinos le dicen, mira, ¿y cómo se te ocurre traer eso? Miren, no se preocupen. Ahí es donde nace aquella frase célebre que dice, el gato, aunque sea pardo, lo importante es que case ratones. ¿Qué es lo que él está diciendo? Miren, yo necesito sacar a la gente de la pobreza y se trae esos modelos para China. ¿Y qué es lo que hacen? La legislación y el andamiaje, todas las leyes, todas las reglas, todos los sistemas jurídicos no son chinos, ni son de los chinos, ni tienen que ver con los chinos. Son totalmente independientes y son asumidos por otro país desarrollado como pudiera ser Gran Bretaña u otros países, Estados Unidos u otros lugares. Entonces, esto comienza a ser exitoso y esto es lo que hace que China comience a crecer. China no crece porque es comunista. China crece porque estas zonas, que después fueron 17 y después fueron 64 zonas, fueron desarrollando la economía china. ¿Qué trató de hacer Singapur con Lee Kuan Yew? Trató de hacer lo que quieren hacer aquí ellos. Dijeron, miren, ¿saben qué? Quitemos, solo pongamos la parte de los impuestos. Quitemos los impuestos. Y no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque lo que la gente necesita para invertir en la seguridad jurídica, es la seguridad de que va a existir reglas del juego claras, de que no van a haber movimientos o intereses políticos alrededor de este escenario. Lo que el FMLN está proponiendo es un remedio, es algo así como los albanegocios, la fábrica de empleo o la meritocracia, es otra bayuncada que no va a funcionar. Y no va a funcionar por lo siguiente. Hay 3 condiciones indispensables en la ciudad de Charters: la localización y la delimitación, que ya eso sí ya está. 26 municipios, sí, son San 26. Miguel, La Unión y no me recuerdo. Sí, Oriente. Oriente. O sea, todo está destinado a Oriente, la Unión. Pero hay 2 condiciones indispensables. Los estatutos de creación, es decir, necesitas tener claridad Una ley. de las leyes. Y número 2, Una ley propia. la administración, una ley propia que tiene que ver con leyes laborales, leyes medioambientales, leyes fiscales. Y constitucionales. O sea, Depende, porque no te dicen, fíjate, es que te lo voy a explicar, no te dice cambie sus leyes, sino modifique sus normativas. Es decir, no te está pidiendo que cambies tu ley laboral, que cambies tu ley, sino que las normativas, que son decisiones políticas muchas veces, que se puedan modificar. Pero te termino la idea. La tercera pata de esa mesa es la parte de la administración. Tiene que ser una administración independiente. Es decir, por ejemplo, los hondureños estaban proponiendo jueces británicos, grandes empresarios. por eso se opusieron y por eso no se las aprobaron, porque estaban... Pero ahorita está aprobado. Sí, está aprobado. Sí, está aprobado. Lo que pasa es que no lo han empezado a desarrollar, pero ya ese es un tema... Pero ya cuando pone jueces ya suena como entrega de soberanía, que fue la discusión que ellos tuvieron, recuerdo. Es que no son jueces sobre el tema económico. O sea, es para las disputas. Sí, te entiendo. O sea, no estás hablando de que, Resolver... que si matas a alguien. Sí, no, sí, no, sí. O sea, hay que entenderlo. Pero ¿sabes tú cuál es la parte importante de esto? Y así lo propusimos nosotros en el 2014. Digo, mire, la ventaja de esto es que nos va a ayudar en un país tan conflictivo y con tantos problemas a que los salvadoreños aprendamos a apreciar, tener institucionalidad que funciona, tener la confianza, y vas a ver cómo esa pequeña islita dentro de El Salvador se va a empezar a desarrollar y ojalá eso se convierta en el modo de vida de los salvadoreños y se pueda llevar a los 21,000 kilómetros cuadrados. La intención entonces a tu criterio es buena, la intención. La Porque si intención de las ciudades charter es buena y ha funcionado, pero la intención de lo que está haciendo el gobierno no, porque le está quitando el corazón y la columna vertebral. El corazón y la columna vertebral son el andamiaje legal y la administración. ¿A quiénes van a poner a administrar? Ministerio de Economía, de Hacienda, Entras en el mismo proceso de burocracia. Es absurdo porque las decisiones de esta gente son políticas. Y lo que vos necesitas es tener, además, a mi juicio, las zonas charters no deben ser para siempre. A ver, mira las declaraciones que diera el vicepresidente de la República. Dice,
Con las zonas charter, zona especial de inversión propuesta en la de 2014, hay que tener cuidar de no perder autonomía y territorio. Esto lo dijo en el 2014. Sí. En aquel entonces vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. Y por eso te hago la corrección, que en ningún momento, primero no debe ser permanente, o sea, esto no debería ser una cosa de toda la vida. Esto tiene que ser un ejercicio para demostrar que las cosas funcionan. Pero ¿sabes cuál es lo peligroso de todo esto? Que si tú armas esto sin la columna vertebral legislativa o más bien de las reglas y sin el corazón de la administración, lo que vas a terminar es cediéndole, ahí sí, cediéndole control y cediéndole prerrogativas a empresas que probablemente no lo merecen. Le estás diciendo, ¿sabe qué? Mire, véngase a jugar aquí fútbol, a esta cancha, aquí no hay reglas de juego, usted puede meter patadas, usted puede hacer lo que quiera y nosotros a usted lo vamos a dejar siempre que gane el partido. Y esa es la parte peligrosa. Tú sabes que esto se está diseñando alrededor de empresas chinas. Tú sabes que solo en el año 2017 hay más de 500 empresas chinas con temas de fraudes y otras cosas en estos proyectos internacionales. Más de 14,000 empresas que están acusadas por temas medioambientales. O sea, son los temas. Métanse a la página web del Banco Mundial y de otros lugares y te vas a dar cuenta cómo muchas de estas empresas, que a veces es la misma, se llama Chongli, después se llama Chowi y después se van haciendo y tienen 5 empresas. No es correcto casarse con China, tu criterio. A ver, aún y la cuando... inversión hay que buscarla siempre. El progreso del país tiene que estar encima de cualquier cosa, pero tenés que hacerlo bien. Decía el vicepresidente de la República hoy en el contexto de esto, saben que después de Estados Unidos el mayor monto de importación de productos a El Salvador todos los años es de China popular. Solo el año 2017, es decir, el año pasado, más de 565 millones en importación de productos. ¿Quién importa eso? ¿El gobierno? Cero. ¿Quién importa eso? El sector privado, lo dice el vicepresidente. Pero no tiene nada que ver con lo que está diciendo, porque lo que estamos diciendo es que va a traer chinos a producir aquí con chinos, porque eso está contemplado. Ellos pueden traer chinos a trabajar. Y ya ha sucedido mira. ¿Y eso no es correcto? A ver, solo te termino la idea. En Manila, problemas de medio ambiente. En Filipinas, un gran fraude en unos temas de construcción. Es decir, ¿se acuerdan ustedes de Mauricio Funes con Odebrecht? O sea, pudiéramos decir, mire, si Brasil tenemos una gran relación, Odebrecht, una empresa brasileña, corruptos, corrompiendo Estado, robándole al Estado para darle a los corruptos. ¿O no es esa la historia resumida de Odebrecht? ¿Y tú crees que eso sea en algún momento? Ayer, por cierto, el presidente del CEPA, tú fuiste director de CEPA, ¿no? Yo fui director de CEPA. Y ayer llegó a la Asamblea Legislativa, hay cláusulas de confidencia y dijo de que... ¿Y por qué cláusulas de confidencia en un tema económico? Alguien le preguntó y dijo, bueno, pero si eso es lo que han creado los diputados, a mí no me lo pregunten, dijo él. ¿Verdad? Por eso. Pero ¿qué diputados de la vez pasada? Las leyes, obviamente, ¿no? Claro. Por eso. Pero a lo que te quiero llevar, dos cosas. Primero, aquí no estamos hablando de importar productos o de no importar productos. ¿No es bueno que China venga a administrar el puerto de la En Unión? transparencia, abierto y con unas reglas claras, bienvenidos. Pero a oscuras, debajo del escritorio, como entró Odebrecht, miren, este es el mismo tamal de los albanegocios. Yo me acuerdo que cuando hablábamos de los albanegocios, tú me preguntabas aquí, pero mira, son empresas con responsabilidades y todo eso, y ya vimos lo que eran los albanegocios. No, yo no recuerdo que no, dicen que vienen con toda la transparencia, es más, fueron avalados por un gobierno de Saca, ¿no? Durante la administración, todo el tema de Alba Petróleo, cuando entró al país. No, por eso, pero nosotros siempre estuvimos escépticos y aquí varias veces te dije eso es una farsa y lo que están es robándose el dinero de los venezolanos y el de los salvadoreños. Y así resultó. Y no es porque tengamos una bola de cristal, es porque sencillamente hay que ver lo que ha sucedido en el mundo. Este caso, yo vengo y repito, a mí, si son chinos de Singapur, de Malasia o de Guatemala, a mí no me importa, siempre y cuando el proceso es abierto, transparente y con reglas claras. Si las reglas no son claras, si vos le quitas la columna vertebral a una propuesta, vas a terminar con gente que no necesariamente es la más idónea. Si tú pones reglas claras, solo van a venir los decentes. Si tú pones reglas que tengan que ver con hacer bien las cosas,
los indecentes no van a venir. Eso es lo que sucede. Cuando hay corrupción, cuando hay componendas, las empresas que no les gusta hacer eso, dicen, no, mire, yo no participo ahí. Y eso es lo que pasaba con el tema de Odebrecht, para volver al tema de la construcción. No es correcto, entonces, a tu criterio. En la forma, yo estoy hablando de la forma, yo estoy hablando de China, yo no me estoy metiendo en el tema ideológico, estoy metiéndome en el tema de la forma en la que se está haciendo, no es la correcta porque no te está garantizando lo ¿Me mejor. puedes resumir en 3 aspectos fundamentales que debe de corregir para ajustar esas zonas la propuesta de gobierno? La parte del estatuto de creación, que tiene que ver con las reglas del juego, que sean abiertas, transparentes y para todo el mundo. Y número 2, la administración. Si tú pones a los mismos que administran el país a administrar, Caemos en lo mismo. solo te cambiaste de bolsa y eso no va a lograr. ¿Qué es lo que va a lograr eso? Que los de verdad que quieren invertir no vengan, sino que van a venir los que de verdad vienen a hacer otro tipo de negocios, entre comillas. Ojo, entonces esas 2 condiciones son indispensables. Y tercero, un poquito menos, pero hay que tenerlo en cuenta, es que vos tenés que definir y delimitar qué es lo que se va a hacer y cómo eso se va a convertir en un ejercicio para todo el país. Porque yo creo que todos los salvadoreños merecemos desarrollo y progreso. No solo me voy a ir allá a desarrollar. Esto tiene que ser con miras, Ernesto, a que las cosas funcionen bien para todos los salvadoreños en los 21.000 kilómetros cuadrados. Interesante. Jorge, te agradezco que nos hayas acompañado esta mañana y Gracias. tener desde luego también este otro, digamos, panorama sobre el tema de las zonas económicas que nos permite de alguna manera sumarlo a las discusiones que vendrán más adelante y te voy a invitar para que debatamos un poquito Con más gusto. estos temas. Te agradezco muchísimo que nos hayas Gracias acompañado. a ti, Ernesto. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, otro lamentable, digamos, acontecimiento que viene marcando la discusión hoy en día y son los asesinatos de mujeres. Vamos a hablar de esto cuando volvamos. Vive las vacaciones de agosto en los 14 parques recreativos del ISTU, con la mejor diversión acuática y natural. Entrada general, 1.50. ISTU presentó. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y también por ser parte de nuestra oferta de programas desde todos los días, en la que buscamos sacar las mejores reflexiones sobre los diferentes puntos que marcan la agenda de país. Y lo importante es que usted tenga a bien recoger los diferentes puntos de vista, los diferentes insumos, para que esto sirva desde luego en la construcción de su propia lectura de lo que está pasando. Hoy vamos a hablar de un tema que ha venido siendo motivo de mucha preocupación por parte de los diferentes sectores de la vida social, política y por supuesto de las autoridades, y que tiene que ver con el creciente número de feminicidios o de mujeres que están siendo asesinadas. Esto de alguna manera se coloca en un contexto de situación violenta que vive el país, pero también es necesario hacer las respectivas valoraciones en cuanto al fenómeno y, por supuesto, también al comportamiento social y educativo que tenemos como sociedad en esto. Así es que, para hablar del tema, me acompañan esta mañana en nuestros estudios el criminólogo Misael Rivas, a quien le quiero dar la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Misael. Muchas gracias, Ernesto. Amigos televidentes, gracias por estar con nosotros. Bueno, también saludo a nuestra buena amiga Ima Guirola. Ella es de la institución Ser Mujer. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ernesto. Un gusto, Misael. Muchas gracias, amigas y amigos, y agradecida por la invitación y, por supuesto, para denunciar públicamente toda esta situación de violencia e impunidad contra las mujeres. Y luego vamos a hablar un poco sobre la inefectividad de la respuesta del Estado. Fíjate que es interesante la forma en cómo tú expresas, es decir, de hablar de realmente lo que está pasando. O sea, ¿qué es lo que está pasando en esa materia? Violencia contra la mujer, problemas de parejas y lamentablemente asesinatos de mujeres. O sea, es una situación bien compleja, ¿no? Es un contexto de violencias diversas contra las mujeres
que tiene su base precisamente en una sociedad patriarcal, en la naturalización de la violencia contra las mujeres, que entonces hemos visto tan justificado y tan normal, tan normalizada la actitud de violencia que ni siquiera notamos que es violencia. Lo que estamos viviendo ahora, que es un repunte que, como ya decíamos en otras oportunidades, se ha venido dando. En el 2009, 2010, Mujer enlazó con Amnistía Internacional para demandar públicamente al Estado salvadoreño por la inefectividad y la falta de respuesta ante las diferentes expresiones de violencia que llevaban al femicidio de las mujeres, cuando todavía ni siquiera teníamos el delito de femicidio tipificado como tal en nuestra legislación. Hicimos toda una campaña, esta campaña luego también en el 2013, 2012, 2013, estamos viviendo otro repunte, pero esto tiene que ver precisamente con las tareas no hechas, con no escuchar como Estado salvadoreño lo que significa esta ruta crítica que se transita desde las diferentes expresiones de violencia, porque por creerlas violencia pasional, por creerlas que son exabruptos, por creerlas que son situaciones privadas, íntimas, que nadie se meta en esto, ¿verdad? Ver, oír y callar, y hasta acá entonces nos lleva finalmente la muerte violenta de una mujer, el femicidio, el feminicidio, como dicen en nuestro país la legislación. Ima, pero es que esto es típico. Sí, fíjate que yo estaba revisando precisamente este día, saca una publicación el periódico El Diario de Hoy, colegas del Diario de Hoy, donde presenta fotografías precisamente de los últimos casos, y digo casos como emblemático, claro, sin, digamos, invisibilizar aquellos que en algún momento no logran copar, lamentablemente, la titularidad de algún medio. Que quedan en el anonimato. Claro. Pero eso significa, ahí está, mira, entonces... Claro. No estoy haciendo un juzgamiento per se, no me gusta, pero al menos esos son los indiciados, es decir, las personas que de alguna manera, y tienen que ver con relación de pareja. Bueno, y usted puede observar cuál es el comportamiento de cada uno de estos, incluso uno que hasta estaba dando el pésame, sí, y hasta habló, y todos sabemos quién es, y todas sabemos quién es, y que dio hasta el pésame en el caso del asesinato de Carla Turcios, ¿verdad? Y simplemente hay una actitud, el otro que todavía le dice, no me cuestione, no, perdón, ese es en otro caso, ¿verdad? Ya recordé, pero al final la situación de la prepotencia patriarcal termina siendo la misma, la misma, no me cuestione sobre esto, mis abogados son los que van a hablar, no me digas sobre esto, eso no es así. Cuando vemos esa prepotencia patriarcal, esa prepotencia la vemos cotidianamente pero en la calle, a lo que yo quería en los llegar centros es de trabajo. Que son hechos identificados en relación, casi en su mayoría, relacionados con, digamos, en una relación de pareja. A eso me refiero. ¿Qué estará pasando en una relación de pareja? Por ejemplo, el caso de Jocelyn, que según la información, era una persona que estaba, según las declaraciones, viviendo con el supuesto agresor, por lástima. O sea, ¿qué está pasando? Está pasando que también nuestra sociedad tiene un vínculo tan grande y tan arraigado con estas raíces machistas, patriarcales, esta socialización que nos tiene no solamente con una autoestima baja en el caso de las mujeres. Una se pregunta cuántas mujeres en realidad hoy mismo estarán viviendo esto mismo y el día de mañana serán asesinadas también por sus parejas o exparejas, no solamente esposos, compañeros de vida, novios, ex esposos, pero además también cómo se quiere justificar que porque hay una relación de pareja, entonces vamos a seguir expresando estas relaciones de poder y vamos a seguir manteniendo esta situación. ¿El amor no debe de cegar? No, pero no solamente hay que preguntarnos en el caso de la respuesta de las mujeres, ¿qué les pasa a los hombres? O sea, yo no sé si ustedes, como hombres, le han preguntado a otros hombres qué les pasa. ¿Qué les pasa por la mente para violar a una persona? La primera indignación es cómo es posible que queriendo a una mujer, la vas a maltratar,
la vas a asesinar, perdóname el término, y la vas a descuartizar. Es increíble, yo no entiendo. ¿Qué Y está eso no pasando? es una enfermedad. A ver. Hay una Perdón. planificación. Sí, a ver, Misael, No, bienvenido, primero voy a nuevamente, ¿no? Perdón que ya Sí. tengo 6 minutos de estar de escucha. No, pero qué bueno. Primero voy a contestar porque dice que si le hemos preguntado a otro hombre qué siente cuando viola, yo no tengo amigos que violen, entonces no le he podido preguntar eso, ¿verdad? Porque hay que hacer eso. En primer lugar, el tema, lo que sucede es que cuando se vuelve mediático, hay una carga emocional hacia donde los medios van llevando la opinión. El feminicidio y el femicidio son dos términos que todavía en el país no los van a manejar ni los van a diferenciar porque la ley no los diferencia. Segundo lugar, debemos de entender nosotros que es bueno la oportunidad que tenemos, que será 2 años de estar ya haciéndole fuerza al feminicidio, a la denuncia pública de nosotras los tenemos medios. 28 No, años yo de digo existencia. de los medios. Y eso implica de que hay un interés realmente porque la sociedad de El Salvador cambie el rumbo que tiene. No obstante ello, caemos en el efecto que debe de darse por lógica, que hay personas que se están aprovechando de esta situación. En primer lugar, los 8 que han presentado, los que son más emblemáticos en los casos de feminicidio de El Salvador, debemos de entender que todo lo que se declara la gente lo asume y todo lo que se manifiesta de las investigaciones la gente dice esto ha pasado. Tal caso es que ya se están declarando lo que son la no publicidad de cada uno de los juicios y eso es bueno para el desarrollo del proceso, para que no se contamine al juez, no se contamine la opinión, no se contamine las pruebas que pueden existir, como el caso de los A testimonios. ver, pero otros te pueden decir, mira, ¿y por qué vas a declarar, ¿cómo se le llama? Reserva. Reserva. ¿Verdad? Cuando se necesita saber las verdaderas causas o las entramañas en las que Sí, se maneja. la reserva. situación. O sea, hay dos sí, escenarios. voy a explicar por qué. En primer lugar, cuando se llega a lo que es un proceso penal, se lleva el primer indicio que es la publicación, porque el juicio debería de ser público, como tú lo dices, para poder tener nuestra propia opinión y de una manera hacer una presión de que exista lo que es la imparcialidad, porque nuestros jueces no son como los jueces anglos. Aquí en la categoría de juez se eleva después de ciertas aplicaciones y no de vocación y de estudio como lo hacen en Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa esto? Que la gente quiere asegurarse que la pronta justicia sea tal cual es o cual debería de ser. Sin embargo, cuando tenemos esa situación caemos en un problema bastante grave porque la publicidad de los juicios pueden traer en que se vayan en contra de testigos y desaparezcan testigos. Porque al hacer público un proceso quiere decir que cualquier ciudadano puede llegar y pedir el expediente y tomar nota de todo lo que está pasando, inclusive direcciones de testigos, fotografías de testigos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que provoca que puedan desaparecerlo. Entonces, hay un problema. También la otra es acerca de la intimidad de las personas. Porque lo que sucede es que cuando vemos las escenas de violaciones, de lesiones, de violencia intrafamiliar, de feminicidios, de abuso de menores, son a veces dantescas o llegan a tal grado de la intimidad que causa repulsión. Y lo otro que puedes crear apología del mismo. Exactamente. En términos. Entonces, solo para finalizar el punto, lo que sucede es que estamos en la transición de la educación y la denuncia y de la aceptación de la denuncia, porque también antes yo usaba este término hace muchos años, que teníamos esposas, madres, hermanas, hijas machistas, porque le concedían eso al esposo, al padre, que sea machista. Entonces ahora la gente ya reaccionó, ya estamos viendo más, estamos apoyando más, sino porque tienen ustedes 28 años de estar pujando y hasta ahora, hasta hace unos 2 años, se ha agarrado la fuerza. Porque había bloqueo incluso en la cultura y en la educación de la menor en la casa, de la niña de la casa. Entonces, siento de que estamos en el preciso momento, pero también estamos en el preciso momento de poder educar a las personas para que sepan que es arma de defensa y no de venganza. Okay. Mira, es importante la información, el acceso a la información pública. Por supuesto que debe de haber un cierto grado de reserva
en función de las víctimas y de las familias de las víctimas también, por supuesto. Pero no hay forma de monitorear, de ejercer contraloría ciudadana también para evitar la revictimización y la impunidad si no hay ningún tipo de información que fluya, porque entonces lo que fluye es a nivel, la especulación a nivel de las redes sociales. Entonces esto debe de ser controlado. Por eso nosotras consideramos que la reserva total es un arma de doble filo. La reserva parcial, que también existe esta figura, puede ser más adecuada en esto. Y aunque no sean estos los sujetos imputados, al final los que terminen siendo los culpables, lo cierto es que la cabeza de Jocelyn apareció allí. Lo cierto es que fue desmembrada. Lo cierto es que Graciela fue asesinada de X cantidad de puñaladas. Lo cierto es que otra mujer fue víctima de tentativa de feminicidio. Allí están los hechos reales. Y los Carla Carla Ayala no aparece. Desaparecida. El Estado salvadoreño tiene la obligación de investigar, tiene la obligación de llegar a la verdad, tiene la obligación de hacer justicia, reparación integral a las víctimas. No nos hemos preguntado qué pasa con las madres, qué pasa con las hijas e hijos que quedan en orfandad producto de estos Y el feminicidios. caso de Carla Ayala, que también ya más de 200 días y no aparece. Voy a una pausa y regreso. ¿Qué pasó con...? Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros en un análisis breve de esta segunda parte sobre el tema de la violencia contra la mujer y los asesinatos últimos. Solo un registro que tengo acá, que en el año 2016 hubo alrededor de 524 mujeres asesinadas en el país. Por lo menos esa es parte de la estadística del registro. Estadística oficial. A ver, Ima, y corriendo en el tiempo, ¿qué acciones urgentes debe tomarse en el país para controlar esta situación? Se debe de llegar a la raíz. La raíz significa menos discursos y más acciones, pero más acciones de forma articulada y de forma sistémica. Es fundamental darnos cuenta que hay una ruta crítica del delito. No es solamente llegar a la escena del delito, es analizar qué ha pasado. Y qué ha pasado tiene que ver con una retrospectiva de un continuum de violencia. Muchas mujeres hoy mismo están viviendo ese control, ese atropello, esa acción sistemática de violencia de sus parejas, pero también en la calle. Pero no lo denuncian, pero no lo denuncian. Pero no damos cuenta. En los mismos Pero medios ese es de el tema, comunicación, porque muchas cuando hablo de veces, acciones concretas, o sea, yo me puedo dar cuenta de los problemas que tiene el vecino con su esposa, pero si la esposa no lo entonces, denuncia, no, pero entonces ahí tiene o la que ver, familia, no lo sé. ahí tiene que ver la acción contundente, articulada. ¿Por qué razón? Porque a estas alturas ya tendría que haber, y lo hemos propuesto, una estrategia de un sistema nacional de alerta temprana para la detección de potenciales casos de feminicidios, que implique una acción articulada de las instituciones del Estado. ¿Cuántas de estas mujeres tuvieron medidas de protección o solicitaron medidas de protección y no fueron efectivas para preservar la vida de él y terminaron siendo asesinadas? ¿Cuántas de estas mujeres habían denunciado en diferentes instancias, aunque no habían abierto un proceso judicial, y no fueron protegidas? ¿Cuántas de estas mujeres, aún sin haber denunciado directamente, había un conocimiento previo de familia, de personas de su círculo de amistad, y no hubo una acción? Por supuesto que la ciudadanía de repente dice, mire, pero además de denunciar, ¿qué más debo de hacer? ¿Qué más debo de hacer? Tiene que ver con la información, tiene que ver con planes de seguridad conjunta, tiene que ver con la visión, que es mucho más que una consigna: si tocan a una, tocan a todas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa cuando un hombre dice hay que hacer la diferencia? No, la violencia contra las mujeres no es natural y los hombres no somos violentos
violentos Misael, por naturaleza. ¿cuál es tu lectura en Eso ese? significa entonces que hay que hacer una acción articulada y que hay que llevar también a la educación. Tenemos más de 20 años señalando el tema de valores, el tema de educación, y lo que siempre se nos dice es, sí, sobre eso se va a ver. Revise el presupuesto general de la Nación y revise cómo está de desbalanceado ese presupuesto general de la Nación en función de lo trascendente y de lo que significa fortalecer estrategias educativas Misael, y formativas en ese culturales en nuestro país. Con ese mismo énfasis, ¿qué medidas crees tú que se deben de tomar urgentes para parar esta ola de asesinato de mujeres? Lo que pasa es que se está publicando más, pero la cantidad de mujeres muertas ha sido casi siempre similar. Pero bueno, ese es el fin último. Así es, pero Cuando hablamos de los problemas, como bien lo identifica Ima, ¿qué hacer? Porque... Sí, a eso quiero llegar, porque por eso hago el parangón primero, porque ahora que se está preocupando, porque se ha visto esto, porque hay un poco de conciencia ya en las personas, lo que se tiene que hacer es primero el adiestramiento del poder analizar desde la denuncia y desde lo que son los elementos o alerta temprana, como dice Ima, de los indicios de la violencia que se está siguiendo contra la mujer y contra la niña. Al mismo tiempo, debemos de tener capacitado a los elementos que se dedican a esto, que son la policía, la fiscalía, la procuraduría y lo que son sus equipos técnicos criminológicos o técnicos de evaluación. ¿Por qué lo digo? Porque las contrataciones que se hacen en el país no se requieren especialización o que la persona demuestre que tiene el debido tecnicismo o profesionalismo para tratar estas situaciones. Ejemplo, te contratan psicólogos en el IML que no son comprobados psicólogos clínicos, por lo menos, no digamos psicólogos forenses. Te contratan trabajadores sociales que no tienen experiencia en lo que son planes y desarrollo a nivel comunal o personal o familiar, que son los 3 planes principales que ellos manejan como base, sino que solamente tienen lo que aprendieron en las universidades. Entonces, ¿qué te implica esto? De que la falta de interés está desde el momento que te evalúa a las personas, porque también la ley no lo requiere, porque lo que requiere es simplemente un profesionalismo. Luego de esto tenemos que ver otra situación. ¿Cuántas personas actualmente también están aprovechándose de la coyuntura? Y yo te voy a poner 2 ejemplos rapidísimos. El primero es una señora que, por ejemplo, denuncia al suegro de violencia intrafamiliar, pero después para poderle sacar $10,000 de una herencia que supuestamente existía. El señor le entrega los $10,000 y retiró. Caso concreto, no puedo decir los nombres, obviamente, pero es un caso concreto. Segundo, estudiantes que están denunciando, mujeres, estudiantes que están denunciando docentes. Cuando se le hace el caso y se les revierte, están denunciando porque no son capaces de pasar las asignaturas, las materias, y por eso denuncian a los docentes. Pero entonces, Misael, usted está justificando lo que está diciendo. Ojo, porque en una sociedad patriarcal como la que tenemos, si me deja terminar, Ima, yo lo dejo terminar. Gracias. Porque su mensaje puede ser visto de una manera distinta. No es cierto, porque lo que estoy diciendo es 2 ejemplos de lo que no se debe de aprovechar. No estoy justificando, estoy diciendo 2 ejemplos. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es la educación, porque si las personas, como hay víctimas, también hay personas, así es, victimarias, y estas están provocando, y eso es lo que crea de que las personas se sientan ofendidas y los que tienen el poder no promuevan las leyes o las mejoras de las leyes. En este país ya basta de lo que es el aprovecharse de las leyes y aprovecharse de todo. Lo que tiene que existir, como siempre he dicho, es una educación, y esa educación debe de ser integral, pero lo que sucede es que tenemos unas fallas, estamos colapsados y no se quiere entender. Por ejemplo, las profesoras que están en un cantón dando clases sin techo, ¿qué motivación van a tener para estar con los niños? Y los niños van a estar desprotegidos y las niñas van a estar peor. El caso, por ejemplo, de Carla Ayala, el caso tiene más de 200 días. ¿Cuál es la verdadera investigación que se ha hecho en el caso de Carla Ayala? Eso es lo que se tiene que publicar, porque eso es lo que tenemos nosotros que criticar, porque ese sistema existe en el mundo entero, ¿cómo se debe hacer? Y ahí es donde tenemos que detectar la falla, porque tiene que haber de una A hasta la Z que se cumpla, y no se ha cumplido, y por eso es que no nos dan respuesta. Te doy un minuto en cuestión de tiempo, un minuto. Es necesario que cuando hablamos sobre la ruta crítica, hay que desmenuzarlo un poco más. Estamos hablando de todas las situaciones previas a llegar al desmembramiento. El desmembramiento es lo que ya nos causó
la repulsividad ante este hecho. Pero no nos causa repulsividad que un hombre le diga a una mujer, mamacita rica. No nos causa repulsividad que un hombre le diga, sos una bruta. No nos causa repulsividad que alguien le diga, ah, mujer tenía que ser. No nos causa repulsividad que una persona le diga, mira, si para eso sos mujer, si para eso sos mi mujer. No nos causa repulsividad. ¿Qué quiere decir? Que hay que comenzar desde cada una de estas situaciones, que son los pasos previos. Muchas veces no vemos en el comentarista deportivo, en el publicista, en el diputado, en el magistrado, en el periodista, en el de ONG, en el diplomático. No vemos ahí porque está muy pulcro, ¿verdad? Y habla muy bien e incluso hasta escribe probablemente sobre esto, ¿verdad? Pero cuando vemos hacia atrás su comportamiento de descalificación hacia las mujeres y hacia todo lo que constituye lo femenino, entonces significa que esto no es solamente de, digámosle, las mujeres denuncian la violencia, esto significa también qué estamos haciendo en nuestra sociedad para vernos dentro, dentro de las familias y saber siempre hemos qué abordado es lo que ese está tema, Ima, y abordando. desde una lógica, digamos, desde una lógica práctica, ¿verdad? Sí. Es cierto, hay que ver bajo esa ruta crítica, digamos, como la especie de expresiones que de alguna manera impactan y dando ya los primeros indicios de aquello que puede crecer y lamentablemente desencadenar en esto, en ambos bandos. Y hay un contexto. En ambos bandos. Hablo de mujeres que maltratan a hombres y de hombres que en su mayoría maltratan a las mujeres. Nos acostumbramos a vivir en la violencia y creemos que la violencia se responde con más violencia. Y necesitamos entonces generar ámbitos distintos yo de percibo, respuesta. sin pretender ocupar lugares tan importantes del conocimiento que tienen ustedes y particularmente tú, que allí hay una falla. Allí es donde debe de entrar y accionarse inmediatamente ese botón de alerta, ¿no? Cuando ya hay esos indicios, independientemente si la mujer provoca o el hombre es el que provoca, independientemente, porque ahí es donde hay algo entre cuatro paredes que seguramente ni tú ni yo sabemos. ¿Y qué pasa con la sociedad? Sí. La sociedad se da cuenta, el vecindario se da exacto. cuenta. Mira, si hacemos un estudio más profundo, nos vamos a dar cuenta que las estadísticas nos van a dar la razón con respecto a que la gran parte de la familia y de su entorno de amistad y de trabajo y de estudio sabía de esa violencia. Tú Misael, preguntas ¿se puede? en el caso ¿Sí? de personas que luego ya han sido asesinadas y le preguntas ahora y alguna gente te va a decir, sí, es que bueno, es que él llegaba a bolos, sí, es que lo que pasa es que él la maltrataba, viera cuánto le dijimos a ella. Pero ¿qué sucede? Que tampoco la familia tiene herramientas. Entonces, cuando hablamos de las herramientas que hay que darle a la sociedad y a la familia, se trata precisamente de decir, bueno, ¿dónde va a activar ese botón de seguridad? Ahí está. A ver, Misael, ¿qué piensas tú de ese botón a activarse para prevenir que en su momento al final termine siendo el problema, la violencia y el asesinato, como la última prioridad a investigar y no puede quedarse ahí, que era tu planteamiento? Voy a una pausa y te doy la palabra cuando regrese. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Los mejores debates son extra cámara. A ver, Misael, me quedé contigo. Ahí hay cómo alertar cómo poner ese botón de alerta alrededor de un problema, de una relación. Partamos de que la violencia, en este caso muy identificada en una relación de pareja, se da. Porque ahí está el problema, ¿no? Sí. De la cual ni tú ni yo, como le decía Ima, a veces sabemos qué es lo que pasa, pero ¿quién tiene que alertar? ¿Quién tiene que activar ese botón? En primer lugar, quiero hacer acotación que existen las herramientas, si no, no tuviésemos tanta denuncia, etcétera. La policía está reaccionando, la fiscalía está reaccionando con los medios y con la lentitud que le permite lo que es el proceso penal correspondiente. Y también la población está colaborando, ellos son los que hablan y dicen, porque yo me he dado cuenta de muchos casos. Una de mis especialidades es trabajar en violencia intrafamiliar.
Y a cada rato sé que es porque los vecinos hablaron que estaban gritando. El problema no es la ciudad, el problema es el campo. Ahí es el máximo problema, porque en la ciudad sí ya está colaborando. La educación para este punto de la alerta temprana, debe de ser siempre la solidaridad a la no violencia. Así como ahora existe una campaña de no pajillas, hagamos la campaña de no violencia intrafamiliar. Existe en este momento uno que me gustó muchísimo y a mí me gustaría que lo hiciéramos porque es algo fácil de hacer. La mujer que tiene miedo de denunciar en otros países, no recuerdo dónde es, se dibuja un círculo negro acá en La Palma y cuando va caminando y ve otra mujer se la muestra discretamente y ese círculo negro indica de que está sufriendo. Sí. Entonces deberíamos de hacer algo parecido para proteger a nuestras mujeres. Buen punto. Esa es una, por ejemplo. La otra es que cuando empiece este tipo de problemas, tiene las herramientas de hablar y puede salirse, puede irse donde una amiga, puede irse de donde cualquiera y decirle está pasando esto. La denuncia tiene que existir, pero una denuncia fundada. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que cuando se vaya a los tribunales el hombre va a estar preso 3 días. Sí. No le hicieron nada porque no se pudo demostrar, porque realmente no hubo violencia, digamos. Supongamos eso, sino que lo que hubo fue un altercado de que no nos pusimos de acuerdo y simplemente nos enojamos, pero se enojó más ella y denunció. Entonces regresa, ya el otro dice, no, esta tiene capaz de esto, yo me voy a proteger. Y entonces el demonio, el animal que lleva adentro no los conocía. Y ese es un problema grave. Ima, dame 30 segundos porque el tiempo se me fue y voy a comprometerme con ustedes para ampliar un programa con más tiempo y desarrollarlo porque no es, digamos, como pertinente quedarnos cortos en esta apreciación, pero ese punto, la denuncia, no hay cultura de denuncia. El amor lo vuelve ciego a hombres y mujeres cuando hay un tipo de agresión, ¿o no? No hay cultura de ver que esos altercados, no solo dentro de la familia, sino en el espacio de la comunidad, son violencia. El problema es que hemos naturalizado todas las actitudes y todos los comportamientos y no le llamamos violencia. Y hasta que queremos reaccionar, hasta que ya es demasiado tarde. Como sociedad necesitamos reaccionar, darnos cuenta que ese empujón no es un empujón, es violencia, es un empujón que representa violencia. Esa falta de respeto es violencia. Ese acoso sexual va a llevar a agresión sexual, va a llevar a violación, va a llevar a asesinato. Y como tenemos tan poco tiempo, quiero mencionar, y te lo había comentado, perdona que te quite 30 segundos más, porque tiene que ver justamente con que en países donde la institucionalidad se encuentra fragilizada también, encontramos una inercia para la respuesta a la garantía constitucional de los derechos. Y actualmente, hoy por hoy, estamos frente a una situación donde la Asamblea Legislativa como órgano de Estado está incumpliendo con los parámetros constitucionales en un proceso que debería de ser transparente, debería de haber deliberación, argumentación, fundamentación, análisis transparente y no lo hay. Y se está aquí jugando, como decían, como que si fuese una carta de póker. El único que ha denunciado hasta el momento, que ha señalado y que ha propuesto, que ha presentado propuestas, es el candidato no partidario, pero consideramos que esto que está pasando, hacerlo antes. Aún cuando se no me fue haya el tiempo, te agradezco. Sala de lo constitucional, inmediatamente. Te agradezco también a ti, Misael. Gracias por habernos acompañado. Solo les digo, en vez de darle un empujón, regálele un ramo de flores. Gracias. No descalifique. Así es. Yo creo que es importante fomentar la cultura de la denuncia inmediatamente, que el amor no lo ciegue a nadie, porque si no terminan en estas situaciones. La prevención. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.